periodista y escritor de amplia trayectoria. Fundador del diario Ciudad Caracas. Ha estado al frente del cañón comunicacional de la revolución. Esto es Encendidos y hoy nos acompaña Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información. Buenos días, Ernesto, bienvenido. Buenos días, Ana Rosa, buenos días, Fraso. Ministro, presidente de Venezolana de Televisión. Aquí todo el mundo amaneció hoy madrugando, porque la gente teme en el trancazo y además porque le dije, viene el ministro, vamos a chequear. Pero cualquiera te oye y cree que es excepcional, pero la verdad es que aquí hay gente que trabaja permanentemente, que madruga permanentemente, ¿no? Pero además amanecieron con esa preocupación del trancazo. De hoy la oposición cree que vuelve con eso que siempre dice, su última acción. Hoy salimos de Maduro, vamos todos a trancarnos, todo esto. Pero hay algo que pasó el domingo que quisiera reflexionar con usted. Nosotros nos encontramos en el Miguel Antonio Caro, ¿te acuerdas? Y yo, después que arrancaste para allá, donde te tiraste ese hermoso discurso despacito y despacito, me quedé en las colas hablando con la gente. Y el rechazo de la gente a la violencia, a todo esto que están haciendo en el país. El rechazo de la gente ahorita, para ponerte un ejemplo, en Anzoátegui, esa barbarie de ayer que se ve en la imagen tirándole piedras, cayéndole a palazos después que matan a ese mototaxista y luego lo prenden en candela allí. ¿Qué opinión le merecen? Bueno, primero, gracias por la invitación, un saludo a todas y a todos los que nos sintonizan en sus hogares a esta hora. Y debo decir que he llegado aquí en un tiempo bastante corto. Había una expectativa respecto de si la gente podía o no transitar por la ciudad y hemos podido llegar hasta igualmente acá. Ustedes, su presencia lo confirma. Claro. La invitación es a que todas y todos vayamos a trabajar, que es la única manera de echar adelante un país. No podemos retroceder. Si confrontamos dificultades, tenemos desafíos por delante, no los vamos a solucionar dejando de hacer, todo lo contrario. Debemos dar un paso al frente y trabajar por el futuro del país, para la sociedad, ¿no? Bueno, hoy, Fraso, nosotros asistimos a un momento muy particular en Venezuela, en el mundo entero, pero en Venezuela en particular. Ana Rosa, que tiene estudios en materia internacional, además puede certificar que no estamos en un momento cualquiera. Acaba el presidente de los Estados Unidos de América, a través de un comunicado, no lo hemos escuchado él mismo, pero en nombre de él al menos ha sido emitido un comunicado en el que se impone a Venezuela una orden, una directriz inaceptable para cualquier Estado soberano, para cualquier nación soberana. Eso marca un antes y un después, porque esas acciones a las que tú has aludido, de alguna manera podían verse como elementos de la política local, pero esa declaración constituye una confesión de que aquí el plan no es nacional, el plan de trancar y destruir no es Made in Venezuela, Made in USA, para decirlo como lo dicen en castellanizado inglés, que lo lee coloquialmente, Made in USA, para decirlo en inglés. Y frente a ese plan no hay sino el artículo 1 de la Constitución. Todo que tenga una Constitución, claro, y vea su artículo 1. La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente. Y esa independencia y esa libertad nosotros la defenderemos a toda costa, la vamos a defender a toda costa, y por eso estamos convocados a acudir a los centros de votación el día 30 de julio. Ya faltan apenas 10 días para ejercer ese derecho. Por encima de cualquier obstáculo hay la voluntad que ha sido ya registrada ese día, el 16 de julio, vimos en el simulacro, sí, o ensayo general, como yo prefiero llamarlo, ensayo electoral constituyente. Oye, la voluntad de una avalancha de ciudadanos que fueron a ejercer su derecho a ejercitar su voto. Eso fue un balde de agua fría para los que tenían ya montado digamos, un escenario de intervención servido. Pensaban que estaban jugando solos en el tablero y resulta que el pueblo humilde, trabajador, acudió a ejercer ese derecho de probar el sistema electoral y se sorprendieron como se han sorprendido infinidad de veces. Mira, ¿cuántas veces no ha tenido la llamada oposición venezolana una actitud arrogante? Que llegan y dicen, ahora sí, con Chávez era cada rato.
Chávez está asustado, ahora sí que Chávez nunca ha sido mayor, nunca reconocieron la mayoría de Chávez, además, ahora, digamos, pretenden establecer un contraste entre el comandante Chávez y el presidente Maduro, que son, por supuesto, dos personas completamente distintas, cada uno con su personalidad, cada uno en su momento histórico. Pero al comandante Chávez le dieron un trato similar al que le han dado al presidente Nicolás Maduro, en el sentido de que nunca jamás reconocieron la mayoría política. Ramos Ayub, que ayer ha protagonizado además una alocución muy abrilesca en julio, apenas que ganó el comandante Chávez el referendo revocatorio del año 2004, prometió presentar pruebas de un fraude que todavía estamos esperando. Y debemos recordar que el propio Henry Ramos vaticinó que en 6 meses el presidente Nicolás Maduro sería separado, removido, derrocado. Y esos 6 meses se han extendido y se van a seguir extendiendo mucho más. Esas fanfarronadas que han estado proclamando seguramente tendrán el mismo destino. Y aquí habrá un proceso electoral constituyente el 30 de julio, así como pudimos llegar hasta aquí a trabajar, llegaremos al 30 de julio y a partir de ese momento hablamos, porque hablando se entiende la gente. Una vez que se instale la Asamblea Nacional Constituyente, yo confío en que se abra un compás de diálogo político. Una vez consumado el hecho de que el pueblo salga a votar, elija a sus constituyentes, se instale la constituyente, pues que haya un proceso de diálogo político que incluya a los que, por supuesto, están en la constituyente, representando territorios y sectores, y con los que no estén en la Asamblea Nacional Constituyente, que también tendrán que tener un espacio para, digamos, el diálogo y la búsqueda de lo que el presidente mismo ha llamado un acuerdo para la paz, para la justicia, para que profundicemos la democracia en Venezuela. Y recién hay una campaña orquestada a nivel internacional, desde el Parlamento Europeo, o sea, hay un pronunciamiento, el presidente de los Estados Unidos, no solamente que ya no es algo que se puede leer entre líneas, sino dice, vamos a aplicar, si el presidente Nicolás Maduro continúa con sus pretensiones de una Asamblea Nacional Constituyente, vamos a aplicar sanciones severas contra Venezuela. Pero paralelamente se están haciendo ejercicios de gobierno, actos de gobierno, y el Consejo Nacional Electoral el día de ayer pronuncia a favor de actos para proteger el derecho del sufragio de todos los venezolanos. ¿Qué opinión le merece y qué vamos a hacer nosotros los venezolanos con respecto a estos actos de gobierno del CNE? Bueno, eso tiene desconcertados a los que han venido planificando con mucha maldad, así como... qué paradoja, por cierto, Fraso, ¿no? Al comandante Chávez, desde que fue candidato, le inventaron en los laboratorios de guerra sucia de Acción Democrática. Que le iba a freír Valga la mención de Ramos Ayub. Un imitador lo pusieron a decir que Chávez, o mejor dicho, a un imitador lo usaron para hacerlo pasar por Chávez y le atribuyeron la frase de que iba a freír en aceite las cabezas de los adecos. Y resulta que durante todo el tiempo de la Revolución Bolivariana a ningún adeco, ni a ningún opositor, ni a ningún ser humano en Venezuela se le frió la cabeza en nada. ¿Verdad? Hemos podido, en medio de conflictos y diferencias que son naturales, convivir en medio de las diferencias. Pero ahora han sido ellos los factores del ala más extremista de la oposición venezolana los que han utilizado en la práctica esa cosa tan macabra que es matar, asesinar o atacar a la gente con fuego y quemarla, ¿no? Es algo terrible. Y frente a eso, nuestra respuesta es el ejercicio del voto. Así como vencimos el miedo, muchas personas estaban atemorizadas de salir o pensaban que el pueblo se iba a atemorizar con todas esas amenazas para salir el día 16 de julio, también al miedo, a los obstáculos, a las barricadas, le vamos a pasar por encima para llegar a los centros de votación el día 30 de julio. Y el Consejo Nacional Electoral ha dejado desconcertados a los que planifican quemar, a los que planifican obstruir, a los que planifican escamotearle el derecho al voto a los ciudadanos, ¿verdad? Ha desconcertado a esos planificadores macabros porque ha tomado unas decisiones que ayer comunicó la presidenta del Consejo Nacional Electoral que van a facilitar y proteger el ejercicio del derecho al voto. Aquellas personas, por lo que ella explicó ayer, que voten en centros electorales afectados por la violencia política, pues podrán ejercer su derecho en cualquier otro centro del municipio donde residen. Y que va a haber además algunos megacentros de votación precisamente también para esas personas que, deseando y teniendo el derecho de ejercer
el voto, pues no pueden hacerlo en el centro respectivo. También va a haber, por lo que ella comunicó, algunas, digamos, restricciones para aquellos centros que sean afectados por esas planes de violencia para, digamos, impedir que se prolongue en el tiempo ese chantaje hacia los ciudadanos. Entonces serían clausurados, excluidos algunos centros para que entonces los electores que tengan, digamos, su derecho al voto lo ejerzan en otro lugar donde no sean sometidos a ese chantaje. Ernesto, Obama calificó a Venezuela de una amenaza inusual, algo así. Y extraordinaria. Y extraordinaria. Ahora ellos amenazan a Venezuela con poner todas estas medidas. Quiero que al regreso de lo que vamos a proyectar ahorita, que es la información de la cual estás hablando, de Tibisay Lucena, en relación a lo que se va a hacer el día de las elecciones, por primera vez tenemos lo que llamamos los megacentros, donde usted que vota en el municipio de Libertador puede ir a votar si corresponde a ese municipio en ese centro de votación. Pero vamos a ir a Tibisay Lucena y regresamos para hablar de esto, de la amenaza. ¿Quién amenaza ahora a quién? Las medidas que ya hemos acordado y que las hemos ya anunciado en conjunto, que trabajamos con las cabezas de los poderes, con el ministro de Interior y Justicia, también hemos venido trabajando con la Defensoría, con el Tribunal Supremo de Justicia. Tuvimos una reunión aquí con el Plan República. Y habíamos acordado estas medidas que anunciamos, como es la ampliación del perímetro de seguridad a 500 metros, la declaración de los centros de votación como zonas de seguridad, la reubicación de los centros electorales de 750 centros de votación que hemos identificado en zonas con graves alteraciones de orden público, en caso que cuando tomemos esta semana, al finales de esta semana, los centros de votación, podamos reubicarlos en otro sitio. Y, por supuesto, el cierre permanente de los centros ubicados en zonas con graves alteraciones de orden público que intenten suspender el proceso electoral. Le adicionamos dos medidas más, como son todas las electoras y los electores ubicados en los centros de votación de aquellas zonas o vecindarios con graves alteraciones del orden público podrán sufragar en cualquier centro de votación del municipio en que se encuentren registrados. La segunda medida de protección al sufragio y a los derechos humanos de las electoras y de los electores. En el área metropolitana de Caracas, el Consejo Nacional Electoral dispondrá de un gran centro de votación de contingencia en donde podrán sufragar los electores y las electoras registradas en las parroquias con alteración de orden público. Es decir, pongo un ejemplo, en el caso del Distrito Capital, las vecinas y los vecinos, electores y electoras, pongamos de una parroquia en Distrito Capital, en la parroquia Candelaria, que no puedan sufragar, van a tener un centro de votación en este gran centro electoral de contingencia que estamos poniendo. También aquellas electoras y electores que viven en el Cafetal, en Baruta, en el Hatillo, van a tener un centro de votación de contingencia, como contingencia, donde van a poder acercarse para votar. Defensa de los derechos humanos del elector y las electoras. Es la base fundamental de esta decisión del Consejo Nacional Electoral. Entre otras cosas, mañana viernes se toman los centros electorales, todos los del país, y luego se hace el estudio de las situaciones de conflicto en cada una de estas áreas y lo toma el Plan República, o sea, estará el ejército en todas las calles de Venezuela. ¿Esto es suficiente para la seguridad de eso, contra el terrorismo, contra esas acciones? Yo te puedo comentar algo, Ernesto, tú hablabas ahorita de esa violencia que más la gente en Barcelona y Puerto La Cruz. La MUC está repartiendo volantes, Omar González Moreno, el diputado, los diputados de allá y todo, repartiendo volantes, diciéndole a los comerciantes que si hablen sus negocios lo vamos a quemar como quemamos a esta persona en lechería, y ponen la foto del quemado, creando un problema psicológico, y así también lo quieren hacer con los electores de ese día. Bueno, pero fíjate que lo que sucedió el domingo, 16 y el domingo, que por cierto ha sido escamoteado también
digamos, para la opinión mundial, porque estamos frente a una cartelización también mediática, ¿no? Que se empeña en mostrar un pensamiento único mediático, un solo relato, un mismo relato. De pronto en el cuerpo de la información colocan un pedacito con una versión relativizada del gobierno, de los movimientos que le respaldan, pero en términos generales hay un pensamiento único, prácticamente un solo periódico, una sola televisora y una sola radio y una sola página web que informan al resto del mundo, parecieran al calco, ¿no? El diario El País de España no tiene ninguna diferencia en este caso con ABC o con El Mundo de España. Pero fíjate, el gran dato no mostrado a la opinión pública internacional es ese que estamos viendo en las imágenes de apoyo, que es un pueblo dispuesto a pasarle por encima a aquello, que salió orgullosamente a ejercer su derecho a ensayar el proceso electoral y no solamente salió, sino que se quedó haciendo colas y le cayó un chaparrón y estaban bajo la lluvia y después por primera vez en toda la historia electoral venezolana, y me atrevo a decir que del mundo, un ensayo electoral obligó a que se prolongaran el tiempo, es decir, traspasó la noche, todo lo previsto, pues se quedó desbordado de gente decidida a aprobar el sistema electoral. Imagínate tú lo que puede esperarse entonces para el 30 de julio. Por eso, más allá de las medidas de seguridad que en efecto hay que tomar, me contagiaste la tos, sí. Más allá de del despliegue del Plan República, que hay que, por cierto, hacerle un reconocimiento a todos los funcionarios, tanto del Poder Electoral como de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las personas que tienen el deber de prestar su servicio electoral como miembros de mesa, testigos, pues más allá de todas esas medidas, todo eso sería inútil si no hubiese ciudadanos dispuestos a salir a ejercer el derecho al voto. Y así va a ser. Vamos a verlo otra vez. Yo no tengo ninguna duda de que lo que observamos el 16 de julio se va a repetir con muchísima más fuerza el 30 de julio. ¿Cuánta gente no conocemos nosotros que se quedó sin haber votado? Yo mismo estaba aquí trabajando con los compañeros de Venezolana de Televisión para el operativo y en un momento dado me dije, bueno, ya yo no iré al ensayo. Y bueno, hablamos con el presidente me dijo, ¿cómo tú no vas a ir? Anda, acércate hasta allá. Yo no quería abandonar el puesto de trabajo. Y me acerqué hasta el centro de votación y la verdad es que me impresionó. Lo que se veía por televisión ya era impresionante, pero el verlo y sentirlo, escuchar a la gente resuelta lo que te dice. Y sobre todo ahí la gente en la cola que te decía, quisieron crear siempre una situación de violencia. Así es. Desde la iglesia donde estaba. Muy llamativo, por cierto, que el Departamento de Estado emite un documento, un pronunciamiento que condena o lamenta las pérdidas de vidas en Katia. Primero, ¿de cuándo acá le han portado al Departamento de Estado? De Nueva York ni nada, ¿no? Que es así conocido. Pero pérdidas de vidas. Y resulta que hubo un fallecimiento y ellos hablaron de varias. ¿No será que ese documento estaba redactado previamente? Pregunto, pensando aquel documento por aquel que es picado de culebra que cuando ve un bejuco brinca. ¿Te acuerdas aquel que leyeron cuando el golpe? Que cuando el golpe de la cantidad de muertos de 2002 y dijeron van 6 muertos en Caracas y resulta que lo estaban grabando antes de que cayera el primer muerto. Nosotros somos picados de culebra en Venezuela. Ya en abril del 2002 nos pasó y nos pasó también el llamado al fulano paro. Ya nosotros hemos vivido esto parece un déjà vu. Lo que es que se le ha metido en el cuerpo a otros actores, los protagonistas del 2002. Yo saqué en el Twitter en estos días, ayer, una nota que decía, sal de ese cuerpo, Carlos Ortega, porque es Carlos Ortega metido en el cuerpo de Freddy Guevara. Es la misma película. Pero nosotros estamos resueltos, como venezolanos, a ir a una contienda electoral, a ir a un nuevo proceso electoral, que es la Asamblea Nacional Constituyente. En materia de comunicación tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría saber cómo van los avances de la gente sabe la constituyente, porque hay muchas dudas en cuanto a los sectores, el voto territorial. Quisiéramos conversar sobre eso. Ya regresamos en Encendidos. Y yo sé que el 30 de julio, domingo 30 de julio, en Venezuela va a haber un milagro. El milagro de la Asamblea Nacional Constituyente, el milagro de la paz, el milagro de la esperanza y de la vida. De la paz,
tengamos una constituyente con millones y millones de hombres y mujeres participando. Constituyente originario, la clase más humilde que trabaja diario, y la juventud guerrera que crece en los barrios, el obrero que levanta obra día a día, la sección diversidad que son pura alegría. La participación el 30 de julio, de manera masiva, que se elige una Asamblea Nacional Constituyente, que no le va a cerrar las puertas a nadie, al contrario, le va a abrir las puertas a una Venezuela de futuro, de paz, de tranquilidad, a una Venezuela donde todas y todos seamos iguales. No van a poder con el pueblo de Venezuela, compañeros. Tenemos derecho a la autodeterminación. Tenemos derecho como pueblo a elegir el sistema político, económico y social que nos parezca a nosotros sin ningún mandato imperial. La propuesta del presidente Maduro de Asamblea Nacional Constituyente es el diálogo y es la búsqueda y consecución de la paz definitiva. Continúa Encendidos. Convocamos a todo el país, a todas las organizaciones, asumamos en protesta un paro cívico nacional, un paro general indefinido, como mecanismo de presión. Gente que trabaja, gente con tesón, gente que trabaja con amor y corazón. Gente que trabaja, y aquí estamos, porque estamos activos, encendidos desde bien temprano. Dejamos al aire la pregunta sobre cómo va la campaña comunicacional, toda vez que este proceso se produce en un momento bien importante donde hay una campaña de terror y una campaña de odio. Por lo menos el día de hoy, con esta amenaza de paro, dicen que todo el que esté en la calle es chavista. Entonces, estamos avanzando en la campaña comunicacional. Mira, fíjate que parte del ensayo tuvo que ver con eso, que el ciudadano no solamente tuviera acceso a la información a través de los medios, de los elementos de publicidad, de los mensajes en las diversas plataformas, sino que también pueda manipular el equipo, la máquina de votación, familiarizarse con la herradura. Yo creo que los venezolanos somos fanáticos del ejercicio del sufragio, del ejercicio del voto. Yo creo que no hay otro país donde se haya votado tanto y donde se vaya a votar tanto como Venezuela, lo cual habla de su robusto sistema democrático. Yo dudo que en cualquier otro país se dé un ensayo electoral como el que se dio el 16 de julio, y dudo que acumulando las veces que los venezolanos han ejercido su derecho al voto haya otro país que nos gane. De modo pues que tenemos un punto de partida alto, elevado, es decir, la gente está ya con su ejercicio. Ahora, los detalles sobre la votación sectorial, sobre la votación territorial, en efecto, es un desafío permanente y nosotros estamos, digamos, en puertas de un remate comunicacional respecto de la información. Vienen algunas iniciativas. Nosotros hemos, a través de diversos medios, puesto información disponible a los usuarios y usuarias, y haremos lo que haya que hacer para que los ciudadanos puedan satisfacer su derecho a la información respecto de los candidatos y su mecanismo de elección novedoso. Que, por cierto, también hay que valorar muy positivamente el hecho de que ahora podamos tener también la herramienta de selección de, digamos, referentes sectoriales. Es decir, los empresarios nunca habían ido a votar en un proceso electoral, más allá de lo que hacen en sus agrupaciones gremiales, por un liderazgo que va a tener una función pública, en el caso de la Asamblea Nacional Constituyente, y menciono los empresarios, pero los pensionados, los trabajadores, los estudiantes, es un mecanismo novedoso que estoy seguro va a servir de referencia también para compensar las injusticias que se derivan de los sistemas de elección meramente territoriales. Te pongo un ejemplo. ¿Cómo tú puedes garantizar que en un foro determinado exista representación o participación de pensionados?
o de personas con algún tipo de discapacidad. Cuando tú las lanzas de candidatos en el ámbito meramente territorial, de pronto le gana un tipo más avipado como Frasso, que es buen candidato para estar en la calle y hacer algunas propuestas, tal, y que desde el punto de vista territorial tiene derecho a ser electo, pero de pronto tienes en situación de desigualdad a una persona con algún tipo de discapacidad que no puede hacer una campaña tradicional en los mismos términos. Entonces tú compensas como antes, cuando en Venezuela había un Senado, que había la representación paritaria, llamémosla así, de todos los estados. Entonces allí tú podías tener un senador por Delta Macuro con igualdad de condiciones que un senador por Zulia, ¿verdad? Entonces aquí tendremos también en la Asamblea Nacional Constituyente, oye, representación territorial, es decir, liderazgos territoriales y liderazgos sectoriales por, digamos, sectores específicos. Ya, digamos, no pones a competir a un dirigente de la clase obrera con un empresario, ni pones a competir a una persona con discapacidad o algún tipo de discapacidad con un trabajador, sino que en su ámbito determinado se elige su digamos, cuota determinada y eso va al foro general. Entonces va a ser muy interesante con la Asamblea Nacional Constituyente las discusiones, las deliberaciones, porque veremos aspiraciones sectoriales muy legítimas. Allí, así como en la Asamblea Constituyente pasada, el comandante Chávez innovó con la participación de los indígenas, ¿verdad?, de los pueblos indígenas, ahora tendremos la voz de los sectores. Y va a ser un debate muy interesante. Yo como ciudadano y como periodista, como digamos ser humano, estaré muy complacido de observar, de seguir de cerca las deliberaciones de esa Asamblea Nacional. Y además es un hecho histórico, novísimo en este país. Vamos a ver unas imágenes mientras seguimos conversando en el estado Lara, que la gente está saliendo a trabajar, normal. Ahorita en Barquisimeto, aquí en Caracas se está montando un operativo especial también con el Metrobús y esto. Ernesto, y está la Rinconada, mire la Rinconada en Caracas, la gente saliendo a trabajar, la gente derrotando lo que estabas tú diciendo, el miedo que existe ahí. Ernesto, la oposición ha tratado de invisibilizar pues el hecho del domingo y el presidente nuevamente llamó al diálogo con respeto, llamó al diálogo con encuentro entre los venezolanos y todo esto. ¿Cómo está la situación del diálogo visto desde el gobierno y de la respuesta misma de la oposición? Mira, el diálogo es inevitable. Así le traten de poner otros nombres y traten de condicionarlo, pero si hay política, hay diálogo. Por eso yo tengo confianza en que la Asamblea Nacional Constituyente pueda ser un punto de inflexión para que se produzca un diálogo político abierto entre los factores que hacen vida en Venezuela. No solamente los partidos políticos, porque a veces confundimos también los esfuerzos de diálogo con las tratativas, triquiñuelas, pactos que abundaron en la política venezolana. Y no se trata de eso, sino de buscar las formas de que podamos convivir en el marco de nuestros conflictos, porque es mentira que no tenemos conflictos, es mentira que no tenemos diferencias, eso también sería un discurso engañoso. Vamos a agarrarnos de las manos y todos como hermanos sigamos caminando hacia adelante y ahora nos queremos, nos damos besitos. No, sí. No necesariamente es así, pues tenemos intereses de pronto que son distintos o contrapuestos, tenemos incluso heridas, dolores, tenemos expectativas, temores que tenemos que comprender en su justa dimensión. Ahora fíjate, hay un diálogo ciudadano que se da todos los días entre la gente común y corriente, la que estamos viendo en este momento en la Rinconada, por ejemplo. Allí está nuestro pueblo saliendo a su trabajo, allí estamos viendo la estación de la Rinconada, donde confluyen el sistema ferroviario de Ezequiel Zamora, que viene de los valles del Tuy, y las estaciones del metro. Allí está nuestro pueblo diariamente dialogando en los hogares. Mira, ¿quién dijo que hay hogares, familias donde no existan discrepancias, diferencias? Y allí se dan ejercicios de diálogo. Lo que ha habido en los tiempos recientes es un intento por destruir las posibilidades de diálogo entre los venezolanos. Cuando le introducen un elemento perturbador, como es la quema de una persona por otra, lo cual quiere decir que ya no hay, digamos, ni siquiera respeto a su condición humana, pues allí estás bombardeando el diálogo entre la gente, entre los ciudadanos.
pero eso no es lo normal, eso no es lo venezolano. Lo venezolano es que nosotros, entre magallaneros y caraquistas, nos echemos broma y nos tomemos el pelo. Incluso podemos hasta ofuscarnos en algún momento, pero en últimas nos damos un abrazo. ¿Tú eres caraquista? Yo soy de Caracas, ¿y tú? De Magallanes, ¿y tú eres de las Águilas del Zulia? No, yo le voy al Magallanes, fíjate que en eso hemos coincidido. Mira, imagínate tú, pues. Bueno, tú sabes que el comandante Chávez era Magallanes. Pero ¿cuál es el efecto? El día de ayer, estamos hablando de pactos, el día de ayer Ramos Alú lee un pacto, un acuerdo, después de 100 días de protesta y de un número bastante lamentable de venezolanos que han muerto. ¿Cuál es el efecto de este paraestado que se pretende instalar? Bueno, tú sabes que yo no entendía muy bien, al final, cuando terminó de leer el documento, yo decía, bueno, ¿cuál es lo nuevo aquí? Porque ya ellos habían dicho que tenían la intención de designar unos supuestos magistrados y ahora resulta que van a hacer unas primarias, ¿no? Para escoger lo que llaman su candidato o su supuesto presidente. Bueno, allá ellos, si ellos quieren hacer primarias. Ahora, van a montar un parapeto de gobierno paralelo en el exilio o en un enclave que pretendan establecer aquí, yo no lo sé. Esperemos a ver si consiguen venezolanos que se presten para algo como eso. ¿Pero es un carbonazo? Pareciera ser un intento de carbonazo en cámara lenta, así como Daniel Romero el 12 de abril del 2002 leyó, se disuelven los poderes públicos, el Tribunal Supremo de Justicia, entonces ellos lo quieren hacer como por pedacitos en cámara lenta y espaciados varios días. Pero yo creo que eso no parece muy serio. No sé, esperemos el desarrollo de los acontecimientos. Pero yo he hablado con gente de oposición y ven la cosa así como con cuidado y no todos se retratan. No sé si tendrán las imágenes allí, si lo podrán buscar y mostrar la fotografía ampliada del señor Ramos Ayub rodeado de un grupo de personas. Creo que ahí se echaron en falta ciertas caras. ¿Quiénes no fueron? ¿Por qué no fueron? ¿Por qué no estaban allí todos? Allí estarían todos. Yo creo que no. Hay algunos que no. ¿Por qué no? Yo siento que digamos, hay que tener un poco de, digamos, mirada acuciosa, porque así como el 11 de abril en el Carbonazo no se retrataron todos, porque sabían que ese acto en Miraflores constituía un golpe de Estado que ellos no acompañaron, y así como manifestaron, muchísimas personas asistieron a la marcha del 11 de abril del año 2002, de buena fe, porque los invitaron a una marcha, pero cuando vieron a lo que condujo la marcha se echaron hacia atrás y dijeron, no, yo no estoy con un carbonazo, con una gente que declara a los gobernadores electos por el pueblo como removibles, que destituye a los poderes públicos, no, yo hasta ahí no llego. Entonces, incluso aquellas personas que legítimamente, porque están además esperando alguna orientación de su dirigencia política, hayan acudido a la consulta interna que la MUD hizo, ¿verdad? Y hayan incluso colocado su aceptación de lo que estaban consultándole. Oye, incluso esas personas, cuando ven esto, tienen que reflexionar. Van a nombrar unas autoridades paralelas, ¿y de dónde van a despachar? O sea, van a nombrar unos magistrados, ¿y de dónde despachan esos magistrados? ¿Van a designar a todos o solamente a algunos? Va a haber un pedazo de un tribunal por un lado, un pedazo por el otro. Eso es como una caricatura. Un Estado solamente acepta una legalidad. Tenemos las imágenes en pantalla del comunicado del día de ayer. Ojalá tuviera una toma abierta para ver quiénes están y quiénes faltan. En las fotografías de la MUD hay varios rostros que no están. Pero yo digo, en el Estado solamente hay una legalidad, no puede haber un Estado con dos legalidades, hay una legalidad y otra y lo que pretenden establecer es un paralelismo que es usurpación, y eso es delito. Entonces, no me parece muy serio, no creo que sea en serio, pareciera una tomadura de pelo, incluso con su propia gente, pero vamos a ver qué pasa. A mí me hubiesen dicho en la mañana del 11 de abril que iba Carmona a juramentarse con un papel, él mismo como presidente, yo diría, no, vale, este señor parece serio. Ahora, no lo fue tanto. Yo creo que Henry Ramos, con todas las diferencias políticas que tenemos y todas, digamos, las cosas, digamos,
rocambolescas que acompañan su discurso. Es un tipo corrido, con kilometraje, como él mismo dice, y no debería prestarse por una cosa que no por lo menos guardara las formas de seriedad. A mí no me parece serio eso. Veremos, esperemos a ver si se prestan. Y si hay alguien que se, deje llevar por ese espejismo de que aquí puede haber un paralelismo institucional que en ninguna parte del mundo se acepta. Pero la reacción del gobierno va a ser esperar, porque desde muchos sectores del chavismo hay críticas sobre cierto estado de pasividad que tiene el gobierno ante este tipo de actos que eminentemente son golpistas. Mira, yo no podría aceptar esa denominación de pasividad porque aquí hay un gobierno que está permanentemente, digamos, ejerciendo sus responsabilidades y que ha tenido más bien mucha firmeza en enfrentar una sostenida campaña insurreccional incluso, frente a la cual no cabe otra, conducta que la del mantenimiento de una institucionalidad frente a toda, desviación. Y allí está el Tribunal Supremo de Justicia. Ayer el Consejo Nacional Electoral ha tomado medidas. Interpreta tus palabras no por el término gobierno, sino el término Estado, más bien. El Estado no permanece pasivo frente a una situación de amenaza de los ciudadanos. Si los ciudadanos se ven amenazados en su derecho al voto, el Estado se está moviendo y ha tomado nota de esas amenazas. Además, el Consejo de Estado, el Consejo de Seguridad y Defensa de la Nación se ha reunido y ha avanzado en la definición de algunas acciones para preservar la seguridad de los ciudadanos en el acto electoral y para garantizar, como lo ha anunciado ayer la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que donde haya situaciones de amenaza a la integridad de los ciudadanos puedan haber alternativas. Eso era impensable hasta ayer. Si tú no podías llegar a tu centro de votación, tú te fregaste. Hoy no. Hoy, si por algún tipo de acto ilegal se pretende conculcar el derecho al voto de unos ciudadanos en unos centros electorales determinados, pues estos ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto en otro centro electoral. Eso es muy importante. Eso no es pasividad, al contrario. Eso es el dinamismo con que se, viene enfrentando una situación inaceptable y que ha dado además pie a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, pasividad hubiese sido que el presidente Nicolás Maduro se quedara de brazos cruzados frente a esta andanada, y él más bien ha jugado la carta más alta, que es la convocatoria al Poder Popular Constituyente. O sea, hay una situación como la que está, factores externos e internos. Ayer, horas atrás se ha confirmado con el pronunciamiento del señor Trump que no era una iniciativa nacional. Allí hay una jefatura gringa que ha dado la orden de derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro y de apelar al ahogo económico de nuestro pueblo, y el presidente Nicolás Maduro ha convocado al Poder Popular Constituyente para que enfrente esa situación con decisiones que tendrá que tomar la Asamblea Nacional Constituyente, en ejercicio pleno de su poder originario. Esa decisión muy importante y todo eso, pero a raíz de los resultados de la consulta o de la encuesta que hizo la oposición y a raíz de los resultados de la actividad el domingo de la constituyente, hubo la reacción de Trump. Ayer oía los discursos de Daniel Ortega, de Serén y del presidente Evo Morales fijando posición hacia Venezuela. ¿Qué está haciendo Venezuela para seguir combatiendo esa posición, esa actitud del imperio y de muchos sectores internacionales que han manejado las cosas invisibilizando lo que pasó el domingo aquí con la constituyente? Bueno, todo esto que estamos, preparando camino al 30 de julio tiene que ver con eso, porque, el 30 de julio, condiciona toda la percepción que tengamos hoy de cuánto asunto esté en el debate público. Todo pasa por allí. No es cualquier cosa. Las dificultades económicas que confrontan la población venezolana, los asuntos vinculados con el abastecimiento, los asuntos vinculados con la seguridad ciudadana, la intolerancia política, la impunidad que lamentablemente lacera
familia venezolana frente a la comisión de delitos de diversas índoles. Todo eso pasa por la Asamblea Nacional Constituyente. Allí podrán darse acciones, digamos, anheladas por la sociedad venezolana y respondiendo además con acciones excepcionales a situaciones excepcionales. Yo me resisto, seguro tú te resistes, nos resistimos a aceptar como normal que haya un factor de la política que decida hoy que nadie se mueve. Sí. Y entonces que nadie puede salir de sus casas. Autosecuestro se da incluso de urbanizaciones enteras. Eso no es aceptable. No podemos aceptarlo como normal. Nosotros tenemos que tener una sociedad que funcione con sus diferencias, con sus problemas, con sus virtudes que son muy infinitas en una Venezuela que trabaja, pero no podemos aceptar como normal que entonces por la decisión extranjera de unos factores antinacionales y que tienen eco en factores nacionales que se prestan para eso, entonces le caoticen la vida a la gente. No, aquí hay una serie de derechos humanos. Yo he dicho que hay una violación masiva de derechos humanos. Cuando tú le pasas revista a cada uno de los derechos humanos, no solamente el derecho a la vida, que ya van decenas de personas lamentablemente fallecidas. Nosotros hemos hecho un aporte investigando desde el campo del periodismo las circunstancias en que ha fallecido cada una de ellas, y ahí está disponible en la página web del Ministerio, el que quiera saber realmente la verdad. Pero si tú te pones a ver el derecho al libre tránsito, que hoy se ve amenazado, el derecho al trabajo, que hoy se ve amenazado, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al voto, en fin, cuando ves el catálogo de derechos humanos que están siendo amenazados por estos factores... El derecho a la ciudad, que la gente no pueda transitar, que no pueda vivir tranquilamente. Exactamente. Entonces, ese catálogo de derechos hay que defenderlos. La Asamblea Nacional Constituyente es para eso. Ahora, Ernesto, la Asamblea Constituyente es para eso. Tiene todo ese sentido. Luego viene una campaña porque ellos van a tratar de legitimar el hecho del 30 y van a jugar a otra situación, van a seguir generando violencia en este sentido. Esperemos que esto sirva para lo que tú dices, para entrar al diálogo. Pero es vital para la paz. También, por supuesto, es la primera razón de la convocatoria es la búsqueda de la paz, porque sin la paz lo demás no tiene sentido. Nosotros tenemos que darle paz al ciudadano y a las futuras generaciones, ¿sabes? Nosotros no podemos copiarnos de los colombianos. A mí me daría vergüenza si fuese parte de la élite colombiana, de la oligarquía colombiana, que es muy educada, ¿no? Ellos son expertos en mostrarse, digamos, muy gentiles, con una dicción muy adecuada, políticamente correctos. Pero me daría vergüenza que sus antepasados hayan sido incapaces, sus antepasados y ellos, los que hoy día, digamos, tienen vida, hayan legado a otras generaciones unos conflictos terribles, un conflicto armado, una guerra terrible, que hoy, gracias a Dios, después de décadas y después de un cementerio gigantesco y de no sé cuántas fosas comunes, pues hay esperanzas de que realmente sea superado, con la participación, por cierto, vital y generosa de Venezuela. Sin la revolución bolivariana aquí, ese conflicto seguramente no hubiera podido comenzar a desactivarse. Ahora, nosotros no podemos copiarnos de los colombianos, que le legaron de generación en generación un conflicto terrible que no pudieron resolver sino después de tantas muertes. Nosotros no vamos a hacer eso. Es esta generación la que está llamada a resolver los conflictos que generan esta aventuras que han enlutado a la familia venezolana. Yo estoy seguro de que lo vamos a hacer. Y lo que ha aportado el presidente Chávez para ese conflicto en Colombia, lo que ha aportado Venezuela, que no ha sido recíproco con el presidente Santos. El presidente Nicolás Maduro, que ha tenido una participación además, primero como canciller y luego como presidente. Yo quería, antes que me despidieran, mencionar una paradoja, ¿no? A usted no lo despedimos nunca de aquí, siempre lo vamos a tener. Gracias, hermano, muy amable. Fíjate, resulta que los factores de la propaganda de la derecha intentan, jalándolo por los pelos, de comparar a los chavistas con los nazis, ¿no? ¿Tú no has visto eso? Y resulta que el mundo al revés. Los que queman a la gente son ellos, son los fascistas,
son los de la ultraderecha. Y a los que intentan quemar, ni siquiera voy a decir que es a los chavistas, a los humildes, a los pobres. Cuando tú ves las víctimas de esa práctica, son los más humildes, son los más pobres porque tienen un aspecto social determinado. El color de piel. El color de la piel y su condición social. Entonces, es una reflexión, el mundo al revés, ¿no? Aquellos que practican, que tienen prácticas nazis, llamando a los demás nazis, llamando a sus víctimas nazis. Un mundo al revés que nos debería llamar a la reflexión. Yo publiqué en una cuenta Twitter el día de ayer casos similares que ha habido en el mundo, ¿no? El Estado Islámico está compitiendo con la MUD, porque a principios de julio quemó vivos a 12 personas. Los ultranacionalistas ucranianos, sabes que aquí la derecha se inspira en las luchas que ellos llaman de Ucrania, ¿no? Bueno, los ultranacionalistas ucranianos, que son, digamos, sirven de inspiración a sus pares en Venezuela, quemaron vivo en el año 2012 a 47 personas. Quemar vivo a una persona. Yo vi incluso un video aborrecible que hay unos que incluso los crucifican y los montan y le pegan fuego. Una cosa horrible. Perdónenme que haya este comentario en este horario. No mostraría jamás esas imágenes. Pero a eso es lo que nos enfrentamos. Y por eso yo hago un llamado a los venezolanos decentes, incluso aquellos que tengan una radical opinión distinta a la mía. A las personas que con todo derecho pueden discrepar del proyecto bolivariano o de mis ideas políticas, o incluso a los que yo les pueda caer de la patada, a los que les caiga mal. Por peor que nos caigamos, ese fenómeno, ese brote fascista que viene incubándose y que viene mostrando sus colmillos, no se parece a los venezolanos y tenemos que aislarlo. Hay que aislar a esas expresiones de violencia para que pueda prevalecer finalmente la política, que es que nos podamos sentar entre grupos e individualidades que tenemos discrepancias, que tenemos diferencias y las tramitemos en paz, con pasión, con ardor, que nos digamos las cosas más duras, pero que sepamos que nunca va a pasar que haya alguien con un, digamos, lanzallamas y que crea que eso es una posibilidad dentro de la relación entre seres humanos. Tenemos que irnos, yo sí lo voy a despedir. Hágalo. Pero, ¿cuál va a ser el titular el 31 de julio? El 31 de julio, constituyente... El 31. El 31 no sé. El día siguiente. Estimado, Al día siguiente. no parecen cosas de reportero. Sí, no, es que... Se te ha pegado a ti el reporterismo y Sí, se le ha quitado. Se me pegado los abogados ya. Constituyente habemos. Así es. En latín. Muchas gracias. Y un corte habemos aquí, agradecido. Un corte de pelos. Así es. Nos vemos mañana nuevamente aquí en Encendido y recordándole lo fundamental, esta lucha por la paz, esta lucha por la patria, por la constituyente. Y en este país no se para nadie a trabajar por Venezuela. Venezuela nos quiere y nos tiene trabajadores optimistas. Salga a trabajar porque Venezuela necesita de todos. Gracias. Nos vemos mañana. Se va incorporando en las vías de la forma que se pueda.